El presidente Rouhani reitera la firmeza del pueblo sirio frente a la guerra injusta y al-Halaki llama a incrementar la colaboración. Al-Jafari, quienes plantean condiciones previas, no quieren que se celebre Ginebra II, sino que continúe la destrucción en Siria. Las Fuerzas Armadas continúan avanzando contra los terroristas e interceptan un escondite de ellos en Al-Nark, en Damasco Cambo, que contenía artefactos explosivos. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. El presidente Bashar al-Assad recibió hoy al consejero de Seguridad Nacional iraquí Faleh Fayyad. Durante la reunión se examinaron los esfuerzos realizados para alcanzar una solución política de la crisis en Siria y la necesidad de combatir el terrorismo en la región. Asimismo, celebraron consultas sobre los preparativos de la Conferencia Ginebra II y la importancia de que las partes regionales e internacionales garanticen las condiciones adecuadas para el éxito de la misma. En el encuentro también se subrayó a la importancia de trabajar para mejorar la situación humanitaria en Siria, así como se abordaron los últimos acontecimientos a nivel regional. El presidente de la República Islámica y de Irán, Hassan Rouhani, abordó este domingo en Teherán con el primer ministro de Siria la cooperación bilateral entre ambos países en los diferentes sectores, especialmente en los ámbitos comercial y económico, así como los mecanismos necesarios para garantizar los derivados del petróleo y satisfacer las necesidades del pueblo sirio. Al-Halaki subrayó los importantes avances del ejército árabe sirio en su ofensiva contra los terroristas y los éxitos de la diplomacia siria gracias al apoyo de sus amigos, especialmente Irán. Al-Halaki le transmitió al mandatario iraní las felicitaciones del presidente Bashar al-Assad a Irán, tanto pueblo como liderazgo, por el histórico y estratégico acuerdo logrado por la diplomacia iraní en materia de su expediente nuclear. A su vez, el presidente Rouhani recalcó que su país ha buscado siempre la seguridad y estabilidad de la región y del mundo, señalando que la importante visita de la delegación gubernamental siria va en esta dirección, y manifestando el interés del liderazgo iraní en fortalecer la resistencia del pueblo sirio frente a la injusta guerra armada en su contra, así como en satisfacer sus necesidades de cara al bloqueo económico impuesto sobre el país. Cabe mencionar que Al-Halaki abordó en la sede de su estancia en Teherán con el ministro de Construcción Urbana iraní Abbas Jawindi la cooperación bilateral en el campo de la construcción y dirigió un llamamiento a las compañías inversionistas iraníes para participar en el establecimiento de proyectos de desarrollo y de servicios en Siria, especialmente en el inminente periodo de reconstrucción del país, así como para aportar sus experiencias en la construcción. Por su parte, el ministro iraní expresó la disposición de las compañías iraníes, tanto públicas como privadas, a participar en la reconstrucción de Siria. El viceministro de Exteriores, Dr. Faisal Al-Mikdad, afirmó que el gobierno sirio tiene reservas sobre la participación de grupos terroristas asesinos en la prevista Conferencia Internacional de Paz sobre Siria, Ginebra II, aludiendo que Siria libra hoy una batalla contra el terrorismo y todos los sirios deben unirse contra el terrorismo incluso antes de ir a la conferencia. Estas declaraciones de Al-Mikdad se produjeron durante una entrevista televisada cuando reveló la existencia de una cámara de operaciones en Jordania, donde laboran asesores militares de Israel, Arabia Saudita, Jordania, Estados Unidos y algunos países europeos, además de algunos cabecillas de los grupos armados. También señaló la existencia de un acuerdo firmado entre el Mossad israelí y algunos grupos terroristas en Siria para garantizar la protección de las fronteras de Israel. El delegado permanente de Siria ante Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, destacó que la Conferencia Internacional de Paz Ginebra II, prevista a celebrarse el 22 de enero próximo, se basa en la Declaración de Ginebra que estipula el cese de la violencia como cimiento para la solución político-diplomática de la crisis y por tanto quien continúa ahora con la violencia sobre el terreno más bien trata de frustrar Ginebra II. Al-Jafari puso de relieve que la crisis en Siria ha sacado a luz la alianza saudita-israelí-catarí que no escatima medios para hacer daños a Siria, así como ha
desenmascarado la posición europea tan hipócrita y sin principios. Igualmente demostró la fragilidad del sistema político árabe al transformarse la Liga Árabe en el caballo de Troya para socavar a los estados árabes. En Damasco, los terroristas lanzaron un proyectil de mortero contra la escuela francesa en el barrio de Al-Mazze. El director de la escuela afirmó que el mortero que cayó sobre el techo de la escuela dejó daños materiales sin la caída de víctimas entre los estudiantes. En la ciudad de Annabek, unidades del ejército árabe sirio lograron grandes avances en su persecución a los grupos terroristas, donde recuperaron el control del hospital de Al-Kalamon y llegaron hacia la parte norte de la ciudad. En el eje de Marj Sultan, en la Guta Oriental, en la aldea de Baharia de Salman y Mleha, acabaron con varios terroristas. En la localidad de Arbin y Zamalka, unidades del ejército persiguieron a bandas terroristas armadas e infligieron grandes pérdidas en sus filas, mientras que acabaron con 3 terroristas cerca de la compañía de electricidad en el barrio de Jobar. Por otro lado, hallaron un nuevo túnel que se extiende desde el cementerio de Jobar hasta el cruce de Zamalka. Cabe mencionar que en la ciudad de Annabek el ejército árabe sirio logró grandes avances contra los terroristas e interceptó un escondite de ellos que utilizaban como un almacén para artefactos explosivos. Y en la provincia de Homs, las autoridades competentes se reunieron durante una operación especial contra escondites de bandas terroristas armadas en la zona de Basira, en la campiña de Palmira. Estas bandas terroristas intentaban cortar la carretera internacional Homs-Bagdad. Las autoridades competentes confiscaron 2 vehículos de terroristas, uno de ellos equipado con ametralladora, mientras que el otro contenía grandes cantidades de armas, dispositivos de telecomunicaciones y misiles Lau de fabricación israelí. En el campo de Homs, un grupo terrorista detonó un artefacto explosivo en el gasoducto que se extiende desde la fábrica de gas Al-Taiba hasta la ciudad de Homs, en la zona de Ma'aret en Deir ez-Zor, y contra la estación de gas Al-Sha'ir al noreste de la ciudad de Palmira, lo cual ocasionó el paro de la fábrica y por lo tanto el corte del suministro de 3,5 millones de metros cúbicos diarios de gas a la red. Por su parte, una fuente oficial señaló que los talleres han procedido a reparar los daños en la planta y trabajado para restablecer el suministro lo antes posible. Asimismo, añadió que estos atentados causaron deficiencias en el suministro de combustible a las plantas eléctricas y por lo tanto el aumento de las horas de racionamiento. Una fuente militar afirmó que destacamentos del ejército eliminaron este domingo a grupos terroristas en la periferia del hospital provincial en el barrio de Al-Karabis, en el barrio de Al-Qusur, en la ciudad de Homs. En Hama, una fuente militar afirmó que el ejército árabe sirio se enfrentó a un grupo terrorista armado en la zona de Murk, en el campo de la provincia, dejando muertos y heridos a numerosos elementos. Un destacamento del ejército dejó muertos o heridos a integrantes de grupos terroristas en los pueblos de Bazadana y Sarmin y les destruyeron un convoy de 14 vehículos cargados de municiones y ametralladoras pesadas, según informó una fuente militar. La fuente agregó que las Fuerzas Armadas liquidaron a terroristas y destruyeron su suyo en distintos pueblos y localidades de la provincia de Idlib. Una fuente militar reveló que destacamentos del ejército árabe sirio arrasaron con bandas terroristas en las zonas de Sheikh Said, Khantuman y Ar-Rashidin y les destruyeron armamento en los pueblos de Anadán, Haddadin y Handarat en el campo de Alepo. Asimismo, destacamentos de las Fuerzas Armadas aplastaron concentraciones de terroristas en la periferia del hospital de Al-Kindi y de la prisión central de Alepo en la zona de las viviendas juveniles en el Castello, así como les destruyeron vehículos cargados de armas en varios pueblos en la parte sur de la provincia. La fuente destacó que las Fuerzas Armadas
allanaron la sede del llamado Tribunal del Organismo de Sharia en la ciudad de Al-Bab, así como bombardearon otros sulos suyos en el campo oriental. También un destacamento de las Fuerzas Armadas eliminó a un grupo terrorista que trataba de infiltrarse en la zona de As-Sayyid Ali, mientras que otro destacamento chocó con otra banda terrorista que operaba en los barrios de Al-Jabiya y Salah ad-Din en la ciudad de Alepo. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. El presidente Rouhani reitera la firmeza del pueblo sirio frente a la guerra injusta y al-Halaki llama a incrementar la colaboración. Al-Jafari, quienes plantean condiciones previas, no quieren que se celebre Ginebra II, sino que continúe la destrucción en Siria. Las Fuerzas Armadas continúan avanzando contra los terroristas e interceptan un escondite de ellos en Al-Nark, en Damasco, Cambo, que contenía artefactos explosivos. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.